¿Ok? Muy bien. A primera vista, si ustedes escuchan la palabra mente, ¿en qué piensan? ¿Qué es la mente? El cerebro. ¿Qué más? Los pensamientos. ¿Qué más? El disco duro. Vale. Vale, sí, puede ser, puede ser. ¿Qué más? Ideas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién dijo? Es donde comienza todo. ¿Dónde comienza todo qué? De ahí se parte a todo el cuerpo. De donde comienza todo, de ahí se imparte a todo el cuerpo. Bueno, tiene un efecto sobre todo el ser. Está bien. Sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Mente. ¿Qué es la mente? ¿Cómo? ¿Quién dijo modo? Un modo. Mente. La mente nos habla de un modo. Eso es también correcto, ¿no? Uno dice, ¿cómo estás? Estoy cómodamente, por ejemplo, ¿no? Cómodamente. Perfecto. Está bien. Eso puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa es la mente? La mente donde residen los sentimientos y la voluntad. La capacidad de razonamiento. ¿Qué más? ¿Qué más? Donde se proyectan los sueños. Bueno, vamos a verlo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Eh? Un motor. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo que yo diga. Ah, qué fácil, ¿eh? Que yo lo diga. Ya está. Qué sencillo así, ¿eh? Dilo tú. Lo que tú piensas. Muy bien. ¿Cuántos se acuerdan de que Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tú, con toda tú, con todo tú, con todas tus fuerzas? Cuando Jesús explicó el primer mandamiento, Él dijo, incluyo, amarás al Señor con toda tu mente. Y dijo mente, y luego dijo corazón, luego dijo alma, luego dijo fuerzas. Así que la mente es algo que forma parte de nuestro ser, pero evidentemente se distingue del corazón, se distingue del alma, se distingue del cuerpo, ¿no? Las fuerzas tienen que ver con el cuerpo. Y si quisiéramos definir un poco qué es la mente, pues la mente es la parte de mi ser mediante la cual yo puedo entender. ¿Eh? La mente tiene que ver con el entender. ¿De acuerdo? Y también tiene que ver con los pensamientos. ¿Sí? Con los pensamientos. Alguien dijo cerebro. Bueno, la mente no es el cerebro, pero podemos decir muy bien que el cerebro es el asiento físico de la mente. ¿De acuerdo? Si alguien tiene una lesión cerebral, le va a costar entender cosas, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que somos una unidad. No es que tenemos el espíritu por aquí, el alma por acá y el cuerpo por ahí. Somos un ser que tiene 3 dimensiones, ¿no? La física, la del alma y la del espíritu. ¿De acuerdo? Y allí tenemos la mente, esa parte de nuestro ser mediante la cual podemos entender, podemos procesar pensamientos,
¿Y qué función tiene en nuestra vida? Bueno, guía nuestra vida. La mente guía nuestra vida. Por eso no es casualidad que mente sea un adverbio de modo. Cuando tú dices estoy temerosamente, ¿qué quiere decir? Que el temor está influyendo en toda tu manera de actuar. Actué imprudentemente. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la imprudencia tiñó mi forma de actuar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, mente es un adverbio de modo. Y la mente, alguien dijo, es la brújula del alma. Como si fuera el GPS de toda nuestra alma, es la mente. Es la mente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar un poco de que si el Señor Jesús nos dice que el primer mandamiento es amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, obviamente que en nuestra relación con Dios la mente ocupa un lugar importante, tan importante como el corazón, tan importante como las fuerzas. Nuestra mente es parte de nuestro ser que Dios quiere que la usemos para amarlo a Él, para amarlo a Él, la mente. Si quisiéramos hacer una pequeña comparación, podríamos pensar en nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos un estómago. ¿Para qué sirve el estómago? Muy bien, el estómago sirve para recibir y empezar el proceso de los alimentos. Lo que le echemos al estómago, el estómago lo va a procesar para nuestro bien o para nuestro mal. Si yo meto gasolina, el estómago trabajará con la gasolina y hará el pobre lo que buenamente pueda. Y si le echo una buena ensalada y fruta, pues el estómago comenzará a trabajar con lo que le he hecho. La función del estómago es recibir y comenzar el procesado de los alimentos con el fin de extraer nutrientes para nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, hay quien tiene más lucha con su estómago y hay quien tiene menos lucha con su estómago. Hay quien lo tiene más bajo control y hay quien lo podemos tener menos bajo control. ¿De acuerdo? Y ahí dice, ay, el verano, qué dieta voy a... porque tengo que dominar a la bestia, ¿no? Porque me pide. Pero normalmente todos entendemos bastante bien que el estómago es parte de nuestro cuerpo, tiene una función, procesa alimentos y yo soy responsable de mi estómago. Soy responsable de lo que le he hecho y soy responsable de lo que el estómago va a hacer finalmente para mi bien o para mi mal. La mente es muy similar. La mente es parte de mi ser que me sirve para procesar pensamientos y para extraer de esos pensamientos un entendimiento. Un entendimiento. Y según yo entienda las cosas, así voy a conducirme. Si, por ejemplo, voy por la calle y veo una luz que es roja, pero yo entiendo que me da permiso para pasar, ¿qué ocurrirá? Me voy a dar un tortazo, porque la luz roja no es para que yo pase, es para que yo me detenga. Pero claro, tengo que entender que rojo es no pases. Y en la vida cristiana es importante amar a Dios con toda nuestra mente y es importante que nuestra mente esté sana, esté saludable para amar a Dios, pero también para amar a los demás y para conducirnos. Dice un proverbio, tal como es el pensamiento en el corazón del hombre, así es el hombre. Tal como es el pensamiento en el corazón del hombre, así es el hombre. Y cuando Jesús vino, ¿se acuerdan que Él comenzó a decir, el reino de los cielos se ha acercado? ¿Qué dijo después?
¿Qué dijo después Jesús? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y después qué dijo Jesús? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, arrepentirse, muchos de ustedes ya deben saber que significa cambien de mente. La palabra arrepentirse significa literalmente cambiar la mente. Así que Jesús dijo, Dios está cerca, cambien de mente y crean en el Evangelio. Y es fácil comprender que si quiero creer en el Evangelio, necesito antes arrepentirme. Y arrepentirse significa cambiar la forma de entender, cambiar la mente. La palabra griega es metanoia. Noia es mente, metanoia es otra mente. Si alguien no entiende que algo es malo, lo puede seguir haciendo como si fuera algo bueno. Y Jesús dijo, Dios está cerca, pero es necesario que cambien la forma de pensar. Y alguien dijo, si quieres cambiar tu manera de vivir, necesitarás cambiar tu manera de pensar. Necesitarás cambiar tu manera de pensar. Y entonces, esto nos enseña que para nuestra relación con Dios, el estado de nuestra mente es muy importante. Es muy importante. Y es importante que nuestra mente esté saludable, que nuestra mente funcione bien, que nuestra mente sea una mente saludable. Y de eso vamos a hablar. Jesús dijo ahí, Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Pasemos, por favor. Y el tema que hoy vamos a hablar es de una dolencia de la mente que llamamos hinchados. Hinchados. Una dolencia de la mente. Una dolencia que tiene que ver con la mente. Porque el Señor advierte a los cristianos de que no se hinchen por su mente carnal. Cuando el Señor dice su mente carnal, está hablando de la mente humana, de la mente natural, la mente que todos traemos de fábrica. Está hablando de eso. En Colosenses capítulo 2, 18, vamos una más por favor, dice, nadie os prive de vuestro premio. Nadie les robe a ustedes el premio. Afectando humildad. ¿Qué significa afectar humildad? Significa haciéndose el humilde, ¿no? Haciéndose, no siendo, haciéndose el humilde. Y afectando culto a los ángeles. ¿Qué significa culto a los ángeles? Bueno, adorar a los intermediarios antes que al dador del mensaje. Adorar al cartero antes que al que escribió la carta sería. Adorar a los mensajeros. Y luego dice, entrometiéndose en lo que no ha visto. Entrometiéndose en lo que no ha visto. ¿Qué significa esto? Presumiendo que sabe cosas que realmente no ha visto. Miren un poquito el retrato robot que está haciendo. Nadie te prive de tu premio, aunque se haga el humilde, aunque inclusive de culto a los mensajeros, presumiendo de cosas que no tienen ni la más remota idea, entrometiéndose en lo que no ha visto, haciendo alarde de visiones. Eran personas que presumían tener visiones y revelaciones, pero no había nada. Y dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es decir, ni humilde, ni respetuoso de los mensajeros, ni visiones, ni revelaciones, ni conocimientos. Simplemente está hinchado, está inflado. ¿Y quién lo infló? Su mente carnal. Su mente carnal. Carnal, recuerden que en la Biblia significa desconectada del Espíritu Santo, desconectada de Dios.
Carnal significa la persona que se mueve según su propia naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, si hay alguna pregunta, luego vamos a tener un tiempo de preguntas, así que a la punta, porque recuerda que no es una predicación, estamos dando un curso. ¿Vamos con esto? Muy bien. Y dice, fíjense, su propia mente carnal, y no haciéndose, no agarrándose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. O sea, que estas personas no se agarran de Cristo. No están agarrados de Cristo. Parece muy humilde, parece que tienen tremendas revelaciones, pero eso es producto de su propia imaginación, de su propia mente. Son personas que no tienen comunión real con Cristo, no tienen conexión verdadera con Cristo. Y como Cristo es el único que da crecimiento, estas personas no crecen, pero tampoco dejan crecer. ¿Vamos siguiendo? Entonces, otra traducción dice, no dejen que los juzguen, no dejen que los condenen. Esos falsos maestros que fingen ser muy humildes, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo, vanamente hinchados a causa de sus pensamientos humanos, envanecidos por sus razonamientos humanos, otra forma de decir, hinchados por su mente puesta en la carne. Y Dios advierte a los creyentes el peligro de personas que responden a este retrato robot. ¿Por qué? Porque pueden hacerme perder el premio. Puedo desconectarme de Jesús, que es el premio más gordo que yo tengo, más que la lotería. Ellos viven desconectados, pero el problema es que ayudan a que otros también se desconecten. Y ahí está la advertencia. ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia Española? Que significa hinchado. Hinchado significa vano, envanecido, agrandado, exagerado, presumido. Hinchado se caracteriza por un lenguaje que abunda en palabras infladas, palabras infladas y exageraciones. Es un lenguaje exagerado. ¿Y para qué se usa la exageración? Para bajar a otros, para denigrar a otros y para levantarse a sí mismo. Es que yo soy tan grandioso que no sé cómo estoy contigo hablando. Yo me pongo por arriba y tú te hundes. Ese es el lenguaje, ¿de acuerdo? Y exageraciones que aumentan, escuchen esto, aumentan los testimonios o disminuyen los hechos. Es decir, o por mucho o por poco, pero no se ajustan a las cosas como son, no se ajustan. Entonces, la advertencia, vamos una más, por favor. No, para adelante. Muy bien, dice Salmo 94:11, el Señor conoce los pensamientos de los hombres. Y los pensamientos de los hombres son vanidad, hueco. Dios conoce los pensamientos de los hombres y dice son vanidad. No llevan a ningún lado. La vanidad es eso, lo que no lleva a ningún lado. Por eso dice en Efesios 4:17. Efesios 4:17, perfecto. Ese. Esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo le decía a los efesios, no andéis como los otros gentiles, no andéis como las naciones, no sigáis el camino de las demás personas. ¿Por qué? Porque estas personas andan en la vanidad de su mente.
Todos nosotros, sin ningún tipo de excepción, desde que nacimos, nos hemos guiado por nuestros propios pensamientos, por lo que pensamos, por lo que entendemos. Todos, sin ningún tipo de excepción. Las naciones se dejan llevar por lo que piensan. Pero Dios dice, los pensamientos de los hombres son vanidad. ¿Qué significa? Que no llevan a ningún lado. Y entonces dice, no andes como el resto de la gente. No camines como el resto de la gente. Hay algunos ejemplos que nos pueden ilustrar sobre esto, que ocurrieron ni más ni menos que en el pueblo de Dios. En Números 13:32, dice que cuando los hijos de Israel fueron a explorar la tierra prometida, mandaron 12 hombres principales. Y ellos volvieron con el informe de lo que habían visto en la tierra. Y entonces, ¿se acuerdan, no? La historia, dijeron, la tierra sí que es buena, pero hay unos gigantes y esa tierra se traga a sus moradores. Es un desastre. Entonces, el resultado fue que hablaron mal entre los hijos de Israel. Hablaron mal. ¿Y qué decían? La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y también vimos allí gigantes y éramos nosotros, a nuestro parecer, fíjate esta expresión, a nuestro parecer, como langostas. Entonces, como a mi parecer, yo soy una langosta, ese gigante me va a matar y esa tierra va a tragar a todos sus moradores. Luego hablamos mal de la tierra que Dios nos prometió y que Dios quiere que poseamos. ¿Ven cómo es el proceso? Porque se dejaron llevar por su parecer, por su mente. ¿Cuál fue el resultado de dejarse llevar por sus pensamientos? Que toda esa generación se quedó muerta en el desierto. Ninguna de esa generación poseyó la tierra prometida. ¿Ves que dice que nadie te prive de tu premio? Solamente 2 hombres llevaron la contraria. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Dijeron, no, un momentito, si Dios nos ha dado la tierra, nos los vamos a merendar con aceite y tomatito. Mañana desayunamos gigante, barbacoa de gigante para todo Israel. Y casi lo quieren apedrear. Entonces, hay personas que piensan que pensar es gratuito. Vamos, que yo soy libre de pensar lo que quiero. Y es correctísimo. Soy libre de pensar lo que quiera, lo que se me ocurra. Soy libre. Nadie puede impedirme pensar. Pero debo entender que el pensar tiene una factura. Lo que yo pienso me va a pasar factura. Y la manera de pensar también pasa factura. Entonces, esto nos advierte al pueblo de Dios, a los creyentes, del riesgo y la posibilidad real de dejarnos llevar por nuestros propios pensamientos, nuestra propia forma de entender, o por lo que otros entienden y nos privan de nuestro premio. Ahora bien, Judas capítulo 16 advierte de que hay falsos maestros. ¿Qué es un falso maestro? Alguien que se la da de verdadero, pero no es verdadero. Eso es un falso maestro. Y entonces dice, son murmuradores. Los falsos maestros son murmuradores. Son querellosos, son discutidores. Andan según sus propios deseos, van según sus propios deseos. Su boca habla cosas infladas, su boca habla, uno los escucha hablar y qué leen, qué pico que tiene este, pero qué barbaridad. Dice, hablan cosas infladas, algo inflado es algo hueco, algo que es un globo algo que ocupa mucho lugar, pero adentro ¿qué tiene? Nada. Y dice, adulando a las personas para sacar provecho. Son personas que hablan
y adulan a los demás, inflan a los demás. ¿Para qué? Para sacarte provecho, para venderte algo. En 2 Pedro capítulo 2, 17 dice, estos son fuentes sin agua. ¿Ves? Prometen pero no tienen. Dice, nubes empujadas por la tormenta. Una nube es algo inflado, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y palabras vanas, palabras aparatosas, una demostración, ¡guau! Pero no hay nada, no hay chicha, es todo espuma, todo... ¿Y qué ocurre? Seducen, engañan, le hacen creer a otros que no, ahí, pero no hay nada, está vacío. Hablando palabras infladas y vanas, seducen a los que habían huido del error. ¿Por qué son peligrosos? Porque son capaces de engañar a los que se han escapado del error. Por eso son peligrosos. Dice, no, cada loco con su tema, déjalo que hable. No, porque lo que habla atrapa, lo que habla atrae. A gente que se ha salvado es capaz de perderla. Por eso son peligrosos. Y dice en Timoteo, 2 Timoteo 3, 1 al 4, entre nosotros hay hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, chismosos, calumniadores, hinchados de orgullo, infatuados, que aman más los deleites más que a Dios. Aman el placer más que a Dios. Aparentan ser muy religiosos, pero con sus hechos niegan el poder de la piedad. Tienen una apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan, no son piadosos. A estos, dice el apóstol Pablo, evítalos. Tierra de por medio. Entonces, una más, por favor. Si nosotros queremos ver las causas por las cuales nuestra mente carnal puede inflarnos, hincharnos, puede enfermarse, hay básicamente 3 causas. Vamos a verlas. Venga. No, para el otro lado. ¿Sí? Ahí está, perfecto. Entonces hay 3 causas. Esto tenía una animación muy bonita, pero como vamos con el ProPresenter, es imagen, ¿eh? Esto tenía una cosa que hacía ahí todo. Bueno, 3 causas. La primera, falsos maestros, gente que pretende enseñarle a otros las cosas de la vida cristiana y no saben del culto ni el comienzo, ni la mitad, no, ni el comienzo, no saben nada, pero se la dan de que saben. Falsos maestros, ¿de acuerdo? Segundo, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, enseñanzas que parecen correctas, pero no son correctas. Formas de entender la vida que pareciera que están bien, pero están mal. Alberto Einstein dijo, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y el profesor Edgardo Muñoz, vicedirector del Instituto Bíblico Río de la Plata, nos contó una experiencia que tuvo, que en un examen, él le dio a los alumnos un examen. Y observó que una respuesta todo el mundo prácticamente la había contestado mal. Y dice, ¿cómo puede ser que todos la contesten mal? No puede ser. Investigó y se dio cuenta que él en el apunte había cometido un error. Le había dado un apunte a los estudiantes y el apunte contenía un error.
Y claro, todos los estudiantes habían aprendido como por bueno, y entonces él les dijo, miren, yo me equivoqué, lo que puse en el apunte no era así, es así. Y les volvió a tomar el examen. Y en la pregunta correspondiente, todo el mundo volvió a equivocarse. Y él volvió a explicarle a los alumnos que se había equivocado, que las cosas, y le explicó, y les volvió a tomar otro examen. Y en el tercer examen todavía había gente que insistía R que R. Y dijo el pastor Edgardo Muñoz, he aprendido que cuando alguien aprende una mentira, qué difícil es sacársela de la cabeza. Entonces, falsos maestros, falsas enseñanzas. Estamos hablando de cristianos, no estamos hablando de paganos, Los falsos maestros están pululando cerca de los creyentes, no estamos hablando de paganos. Y las falsas doctrinas, no estamos hablando del hinduismo, no estamos hablando de enseñanzas que podemos encontrar en el mundo de la iglesia evangélica, pero que no son correctas. Y por último, el tercer factor para que nos hinchemos debido a nuestra mente carnal es dejarnos llevar por nuestros propios pensamientos. Dejarnos llevar por nuestros propios pensamientos. Siempre cuento esa vez que era verano, estábamos en la calle, delante del local de iglesia, un local muy alto, un techo muy alto a 4 aguas, hacía calor, era verano, y de pronto vemos llamas saliendo del techo. Todos lo vimos. Dijimos, un incendio, se está incendiando el local. Y yo personalmente fui corriendo a llamar a los bomberos. Los bomberos estaban justo a la vuelta nuestra. Vinieron los bomberos inmediatamente. Subieron al techo. Era un techo a 4 aguas de chapas pintadas de blanco. Pero muy alto, muy coqueto, no era una chabola. Y bajan los bomberos con un aro de alambre. Y todos lo miramos y dicen, era esos globos de papel que cerca de las fiestas, era cerca de Navidad, la gente enciende y el globo sube. Se ve que un globo de esos cayó y claro, ardió el papel y ahí vimos las llamas. Claro, no meditamos que el techo era de chapa y la chapa no se quema. Es tan fácil dejarnos llevar por lo que pensamos. Pero claro, después nos inflamos, nos hinchamos, nos llenamos y después salimos corriendo a buscar los bomberos. Sin pensar si eso que yo pienso es conforme a la palabra de Dios o no. Recuerdo cuando nos convertimos, nosotros practicábamos la astrología. Y cuando vimos a uno de nuestros amigos manifestarse un demonio de astrología, ahí comprendimos lo malo que era la astrología y entonces quemamos los libros inmediatamente, como dice el libro de los Hechos. Y un muchacho no se le ocurrió mejor idea que quemarlo y en el inodoro, porque vivía en un piso. Claro, el inodoro se partió por el calor y el muchacho, hay que ver los demonios que había en esos libros. Se rompió el váter. Recuerdo cuando fui el primer día a la campaña evangelística donde me convertí, mi amigo, que ya llevaba un mes en estas cosas, me regaló una Biblia. Me había regalado una Biblia y fui a la campaña y me olvidé la Biblia en casa, de estas Biblias negras con cierre. Y mi amigo me dice, ¿y la Biblia? Me dice, le digo, me la olvidé en casa. Y mi amigo dice, la espada del Espíritu, me dice. Y yo pensé, uy, aquí están echando fuera demonios. Y yo me vine sin la espada. Y casi me tomo un taxi a buscar la espada, porque te imaginas que estar en un lugar donde echaban fuera demonios y yo ahí desarmado.
Dejarnos llevar por nuestros pensamientos, por la imaginación de nuestro corazón. Entonces, 3 causas que debemos evitar para cuidar la salud de nuestra mente. Número 1, no llevarnos por nuestros pensamientos. Podemos tener muchos pensamientos, todos, pero no hacerles caso. ¿De acuerdo? Segundo, no hacer caso de falsas enseñanzas. Hay que escucharlo, hay que examinarlo todo, pero hay que retener lo bueno. Cuando uno escucha una enseñanza, uno tiene que ver si lo que están enseñando es de acuerdo a la sana doctrina, porque alguien puede predicar la palabra de Dios, pero meter una falsa enseñanza. Porque Salomón, el hombre más sabio y bendecido por Dios, porque Dios se le apareció en sueños y Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y Salomón dijo, yo quiero sabiduría y prudencia para tu pueblo. Y Dios le dijo, bueno, como me pediste esto, te voy a dar todo lo demás. Salomón tuvo 1000 mujeres, hermanos. Y si tú eres fiel al Señor, ¿qué hace casar con una sola mujer? Oh, tiene razón el pastor, Qué mal que ando yo con Dios, que tengo solo una esposa. Lo dice la palabra de Dios. Sí, la Biblia dice lo que te estoy diciendo, pero no es doctrina. No es doctrina porque la palabra de Dios dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. La palabra de Dios dice, no adulterarás. La palabra de Dios dice, marido de una sola mujer. La palabra de Dios, la doctrina, la enseñanza. Dice que de 1000 mujeres, Nanay de la China. ¿Te imaginas 1000 suegras? Bien. De acuerdo, entonces, cuidarnos, de dejarnos llevar por nuestros pensamientos, de dejarnos llevar por los pensamientos de otros, de dejarnos llevar por falsas enseñanzas y por falsos maestros. Un último dato. Cuando alguien se deja llevar por sus pensamientos, no es de esos de cada loco con su tema. No es de esos que dice, bueno, él va a su rollo. No. El que se deja llevar por sus ideas quiere que tú seas su seguidor personal. O sea, son activos. Te lo enseñan, te lo predican, te lo dicen. Y guay de que tú le contradigas, te la montan. ¿Entienden? Son personas, por eso son personas peligrosas. No es que cada loco con su tema. Ellos quieren que todo el mundo sea tan loco como él. Entonces, siguiente, por favor. Gracias a Dios, que dice la Biblia, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen, menos mal? Ya estaba sudando, ya estaba arrepintiéndome de haber venido hoy a este curso. Tenemos la mente de Cristo. El nuevo pacto dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Daré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Y gracias a Dios que tenemos una nueva naturaleza. Hemos nacido de nuevo. Tenemos la mente de Cristo. ¿Tenemos una mente carnal? Sí. Sí. Mi mente de fábrica es carnal, desconectada de Dios. No hay arreglo para esto. Por eso he muerto con Cristo en la cruz. Y Él me ha hecho nacer de nuevo, con un nuevo corazón y una nueva mente. La mente de Cristo. Y esa la tengo. ¿Cómo puedo yo saber con qué mente estoy trabajando? ¿Cómo puedo darme cuenta
¿Con qué procesador estoy procesando? Bueno, vamos a ver algunos pasajes. Siguiente. Dice 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo hemos presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, dice el apóstol Pablo, para que nosotros aprendáis, ¿qué dice? No pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno que piensa más de lo que está escrito, se inflen de orgullo los unos contra los otros. Porque claro, si yo me doy el lujo de entender la Biblia a mi manera y tú te das el lujo de entenderla a la tuya, nos vamos a liar. Porque yo la entiendo de una manera y tú la entiendes de otra y ahí vamos a estar ahí, no, pero para mí, no, pero para mí. Como si supiéramos. Por eso envanecido, inflado. ¿De acuerdo? Entonces, Pablo dice, miren, les hemos dado ejemplo nosotros mismos, yo soy apóstol. No pensar más de lo que está escrito. El otro día, ¿quién me preguntó algo? Sí, Samuel. Me preguntó, pastor, Jesús era alegre. ¿Usted qué piensa? Y esa es la pregunta más peligrosa que te pueden hacer. ¿Y tú qué piensas? Porque uno se siente importante, uno se siente el opinólogo especialista. Y digo, mira, no es tan importante lo que piense, pero sí que la Biblia dice algunas cosas. Dice el Salmo 45, un salmo mesiánico, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y aquí podemos encontrar una pista de que Jesús no era un hombre amargo, porque Dios lo había ungido con óleo de alegría. También sabemos que Jesús lloró, sabemos que Jesús gimió y sabemos que Jesús se exultó en espíritu. Bueno, algunas pistas para entender que el hombre no era una momia caminando. Así, Robocop en la tierra. Milagros. Bueno, pero lo dice la palabra, yo ya más que eso no sé. Y resucitó Jesús cuando era niño a gorriones muertos. ¿Y qué sé yo? No dice nada. No, pero yo creo que sí. Pero no nos vamos a poner ahora a pensar si resucitó, si no. Porque entonces cada uno empieza. Entonces, pautas para saber si estoy usando la mente que el Señor me dio. Número 1, no voy más allá de lo que está escrito. Segundo, siguiente. Dice Romanos capítulo 12, unánimes entre ustedes. Qué lindo es vivir unánimes, hermanos. Qué lindo es tener un mismo ánimo. Dice unánimes, no altivos. No altivos, no mirando al otro por encima del hombro. No altivos, unánimes, asociándoos con los humildes. Asociándoos con los humildes. Ahora, ¿quiénes son los humildes? ¿Los que no tienen pasta? No, dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Tenemos opiniones? Todo el mundo tenemos opiniones. Pero dice la palabra de Dios, no tomes sabiduría de tu opinión. No tomes sabiduría de tu opinión. Y alguno puede decir, ¿por qué? ¿Por qué no puedo tener opiniones? ¿Es que no hay libertad para pensar lo que uno quiere pensar? ¡Claro que sí! ¿Es que no puedo tener mi opinión personal? ¡Claro que sí! Pero Isaías capítulo 55 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Resulta que como son más altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos de los de ustedes y mis caminos de los de ustedes. Claro que yo puedo tener la opinión que a mí me dé la gana, pero esa opinión no es la de Dios y la de Dios está muy lejos de la mía. Por eso dice la Biblia, no, avanza por favor,
Uno más. Ahí está. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. No tomes sabiduría de tu propia opinión. ¿De quién voy a tomar sabiduría? La sabiduría viene de Dios. La sabiduría viene de Dios, no de mí. Claro, yo puedo usar mi sabiduría, claro que sí, pero la sabiduría que yo tengo es una sabiduría de abajo. La sabiduría de Dios es la de arriba. Y son muy, muy lejos la una de la otra. En Romanos capítulo 12:3, retrocede una, dice el apóstol, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, le dice el apóstol, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pablo dice, por favor, nadie piense de sí más de lo que debe pensar. Piense de sí, dice, con cordura. Con cordura. Hay personas que les pasa lo contrario, que en vez de pensar más, piensan menos, ¿no? Se van para abajo, en vez de irse para arriba, se van para abajo. Dicen, no, yo no, es imposible, yo soy una porquería, no valgo nada. Bueno, no es así. Dice, piensa de sí con sensatez, piensa de ti mismo con cordura, con cordura. Piensa de sí con cordura, con sensatez, conforme a la palabra de Dios, según lo que el Señor le enseña. Por eso Jesús decía, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. La mente, avanza por favor, avanza. Lo vamos a tener ahí. Entonces, Pablo decía en 2 Corintios capítulo 10, verso 4, dice, las almas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y muchas veces pensamos en esto como que fuera una cuestión de guerra espiritual, de lucha espiritual. Sin embargo, en el original, la palabra fortaleza, ¿qué significa? Razonamiento. Razonamientos. Dice, las almas de nuestra milicia son poderosas para la destrucción de razonamientos, derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Dice, mira, la mente carnal trabaja y produce razonamientos. Y esos razonamientos se oponen al conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir? Impiden experimentar a Dios. Impiden. Y además hay altivez. ¿Por qué? Porque son mis razonamientos. Y si yo pongo mis razonamientos por encima de la palabra de Dios, yo soy altivo, yo soy orgulloso, soy soberbio. Entonces Pablo dice, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de esos razonamientos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento. El que tiene un jardín cuida de que no aparezca un solo yuyo porque sabe que cuando deja un yuyo habrá más yuyos. El que cuida la cabeza de su niño revisa que no tenga piojos, porque cuando aparece un piojo, mañana habrá más piojos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Muy bien. Y entonces dice Pablo, destruyo fortalezas, derribo argumentos, derribo altivez y todo pensamiento, porque todo empieza con pensamientos. Un ejemplo que a mí me encanta, lo he repetido muchas veces, dice una chica, una mujer es soltera y entonces dice, ay, Señor de mi vida, que estoy sola y ya no aguanto más. Todo el mundo se va a su casa con su churumbello, con su churrín, y yo estoy sola y ya no aguanto más esta soledad. Y bueno, hay un compañero de trabajo, un hombre muy amable, es muy trabajador. Él cree en Dios.
Claro, no es salvo, no es nacido de nuevo, pero él no se opone. Sabe que yo soy evangélica. Y pastor, ¿usted me va a condenar a mí? Claro, porque usted se va a su casa con su mujer. Así que, voy a ennoviar. Y quién sabe qué, formalicemos. Porque, pastor, ya tengo la edad que tengo. Que uno dice, Dios mío, ¿qué le digo yo a esta mujer? Le voy a destruir la vida. Pero ¿cómo empezó todo este razonamiento? Estoy sola. Y dice la palabra de Dios, oh casualidad casual, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré, no te desampararé. Eres el templo de mi Espíritu Santo, eres la habitación de mi Espíritu. De sola nada. Y además que el matrimonio no es para curar soledades, porque el cónyuge no es la muleta de la pierna que a mí me falta. No es mi media naranja porque ando por la vida chorreando zumo. Dice la Biblia, mas vosotros estáis completos en Él. Entonces, si Dios quiere que te cases, pues mira, pensamos que sí. ¿Y es bueno pedir casarme? Claro que es bueno, pide casarte. Pero no para no ser media naranja y tampoco para no sentirte sola, ni solo. Para compartir un camino, para ser compañeros de vida, eso sí, y glorificar a Dios y divertirte y todas estas cosas. ¿Ven? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo que pienso, ¿es conforme a la palabra de Dios? Lo que pienso, ¿es lo que Dios piensa? Muy bien, dice Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos humanos nos separan del fin que Dios tiene para nosotros. Dejarnos llevar por nuestro coco nos priva del premio. Dejarnos llevar por el coco de los demás también nos priva del premio. Y dejarnos llevar por lo que los cocos dijeron y dejaron escrito también nos priva del premio. Pero los pensamientos de Dios nos llevan al premio. Nos llevan al fin que esperamos. Por eso dice, no os conforméis a este siglo. Transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, renovaos en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, fuera con el viejo hombre. Renovaos en el espíritu de la mente y vestíos del nuevo hombre. Para vestirme del nuevo hombre necesito renovarme en el espíritu de mi mente. ¿Qué espíritu maneja mi mente? ¿Con qué espíritu está conectada mi mente? ¿Qué mente estoy usando? ¿Mi mente o la mente de Cristo? Hicieron una encuesta y le preguntaron a cristianos evangélicos acerca de su experiencia con Cristo. Y, ¿saben? La mayoría podía decir que Cristo le había cambiado la vida. El 80 y tanto por ciento podían decir, Cristo me cambió la vida. Y luego le preguntaron, ¿qué creían acerca de Cristo? La mayoría no supo qué responder. Sabían que Cristo les había cambiado la vida, pero no sabían en qué creer. Y el que no sabe en qué creer, se cree cualquier cosa.
se cree cualquier cosa. Déjala en el suelo. Tiene vocación de caerse. Una botella rebelde que se tira al suelo una y otra vez. Así que, hermanos, Dios nos enseña, y con esto vamos a terminar. Dios nos enseña que cuando un creyente comienza a hincharse, comienza a hablar en forma inflada, cuando un creyente comienza, lo ves que como la espuma de la cerveza empieza, es porque se está llenando de vanidad y de soberbia. Y lo que hace, lo que dice, es para su gloria, es para su... Y se va a poner por maestro falso. Va a pretender enseñarle a otros. Y va a criticar a unos. Y le va a hacer la pelota a otros. Y si continúa así, de estar hinchado por su mente carnal, pasará a delirar. Y si delira y sigue, se volverá loco. Eso vamos a hablar los próximos martes. Pero quiero invitarte a ponerte en pie y por un momento meditar en lo que hemos hablado. Por un momento. Meditar en lo que hemos hablado. Pensar, meditar, recordar las palabras que hemos compartido. Dios quiere que le amemos con toda nuestra mente. Él nos ha dado la mente para que podamos vivir. Esto no se resuelve no pensando, no entendiendo. Se resuelve entendiendo bien y pensando bien. Usando la mente para lo que Dios nos ha dado. Usando la mente de Cristo. Dios no quiere creyentes obtusos. Creyentes que no entienden nada. No. Buen entendimiento tienen todos los que practican mis mandamientos, ha dicho el Señor. Buen entendimiento todos los que practican mis mandamientos. Todos hemos nacido con una mente natural, una mente carnal. Todos hemos vivido, como dice Efesios, en los pensamientos, haciendo la voluntad de los pensamientos. Todos hemos vivido haciendo la voluntad de la carne, de nuestra naturaleza humana. Todos. Siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Todos éramos hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Pero cuando conocemos a Jesús, nacemos de nuevo. Recibimos una nueva naturaleza. Cuando conocemos a Jesús, recibimos un nuevo corazón, una nueva mente. Y Dios quiere que usemos esa mente, la mente de Cristo. Y que desechemos nuestra mente carnal. Y que dejemos de hacer caso a lo que pensamos. Que dejemos de hacer caso a lo que imaginamos. Que dejemos de hacer caso a las ideas que se nos cruzan por la cabeza. ¿Para qué? Para poder buscar, como decía el salmista, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Tus pensamientos. Eso es lo que yo quiero, los pensamientos de Dios. Qué precioso es tener pensamientos de Dios. Así que quiero invitarte a orar juntos por esto y si quieres, si lo deseas, a repetir conmigo esta oración. Padre del cielo, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. En esta noche, en el nombre de Jesús, perdonamos a toda persona que hincharon nuestra mente con sus propias enseñanzas, con sus razonamientos,
con sus conclusiones vanidosas, yendo más allá de la palabra. Si el Espíritu Santo te recuerda a una persona, es el momento de perdonarla. Quizás hemos tenido experiencias concretas con personas y el Espíritu Santo te trae a la mente, te recuerda una persona en concreto, te recuerda cosas que te dijeron y cosas que hemos dado como por ciertas con toda inocencia, pero no eran de Dios. Y esos conceptos, el Señor desea librarnos. Y comenzamos a ser libres perdonando al que nos ha hecho tropezar, al que nos ha ayudado a desviarnos. Quizás te estás acordando de falsas enseñanzas que escuchaste en grupos que parecían muy espirituales, pero no eran de Dios. Y hoy el Espíritu Santo te la trae a la mente, al corazón, no para que te condenes, sino para que seas libre, para que puedas recibir el perdón por haber dado crédito a esas enseñanzas, por haber dado crédito a esas personas. Quizás estabas buscando honestamente la verdad, quizás estábamos buscando ser mejores, quizás estábamos con un hambre espiritual y nos pareció que eso colmaba nuestra vida, pero el Señor dice, mira, no era mío, no venía de mí, no era lo que yo enseño. Y comenzamos a ser libres perdonando en el nombre de Jesús. Vamos a también seguir orando si quieres acompañarme. Padre, perdóname en el nombre de Jesús toda vez que yo mismo me dejé llevar por mis pensamientos, por mis interpretaciones, por mis imaginaciones, por mis conclusiones. Perdóname, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y perdóname también si lo he transmitido, si lo he enseñado a otras personas, ayudándoles a llenarse, a hincharse en su mente carnal. Perdóname, Señor. Yo renuncio en el nombre de Jesús a dejarme llevar, a dejarme gobernar por mi mente carnal, fantasiosa, imaginativa, caprichosa, orgullosa. Yo renuncio, Señor, y muero a ella en el nombre de Jesús. Y te pido que tu Espíritu Santo afirme la mente de Cristo. Ayúdame a renovarme en el espíritu de mi mente para tener la mente de Cristo, una mente obediente, una mente sencilla, una mente humilde, sujeta a la Escritura, sujeta a la palabra. Ayúdame, Señor, a estar siempre listo para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y dame tus pensamientos, Señor. Son preciosos, son hermosos, son maravillosos. Dame la sabiduría que viene de lo alto para vivir con sabiduría, para vivir con un buen entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.